Hola, yo les voy a hablar sobre el asesinato en el Orient Express de Agatha Christie y que pertenece al género detectivesco. Este género es iniciado por Edgar Allan Poe en 1841 con relatos como Los crímenes de la calle Morgue o El misterio de Mary Roget, entre otros. Y el lector suele identificarse con el investigador. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que se comienza a hacer la lectura, es tanto el suspenso, el drama, que te vas metiendo en el personaje del detective y ya parece que tú eres el que está resolviendo ese caso. Es una de las principales cualidades de este género. Y bueno, este género tiene varios momentos muy importantes. Y uno de ellos es que ya desde hace algunas décadas este género se ha convertido en algo más realista, más violento. Los crímenes ya no son a la y se va, ya son más concretos, más firmes. Y ahora ya también se mezcla con la intriga, el espionaje, violencia, en algunos casos hasta sexo. Y ya las innovaciones científicas están al día. Pero bueno, yo les vengo a hablar sobre El asesinato en el Orient Express, escrito por Agatha Christie, que fue una de las principales creadoras de este género detectivesco. Y pues El asesinato en el Orient Express trata de Hercules Poirot, que es el personaje principal, el detective, el cual hace un viaje a Francia, pero eh, por causas de fuerza mayor, él tiene que regresar. Y entonces, en esa época en Estambul, él decide, no había trenes que salieran de inmediato, entonces él decide tomar el Orient Express, que en ese momento iba casi vacío. Y él descubre en su trayectoria que un norteamericano llamado Ratcher había sido asesinado. Y él luego, sin duda, cree que el asesino es uno de los ocupantes. Y entre los ocupantes estaba una princesa rusa y una institutriz inglesa. Y eh, él comienza a investigar y pide la colaboración de todos los pasajeros, que al principio se niegan, pero pues después terminan colaborando. Y él, después de todas sus investigaciones, él tiene dos hipótesis. La primera es que el asesino cometió el crimen y escapó por una ventana. Y la segunda hipótesis es que cada uno de los ocupantes había acuchillado a Ratcher. ¿Por qué llega a esta conclusión? Porque en la habitación de la hora ya muerto, él encuentra objetos personales de cada uno de los pasajeros. Y él se da cuenta que en el cadáver había cuchilladas más profundas y otras más superficiales, lo cual hace pensar que unas fueron de hombres y otras fueron de mujeres. También porque llega a esta conclusión, porque Ratcher había secuestrado a Daisy, que Daisy era
se puede decir familiar, de cada uno de esos ocupantes, de cada uno de esos 12, ella era familiar. Entonces, él supone que fue como una tipo venganza hacia él, pero nunca te dice lo que en verdad pasó, ya que al final la tensión en el libro aumenta porque Hércules Poirot decide darle carpetazo al asunto para que cada uno de los lectores solucionara el caso, lo cual es algo muy interesante. Y como lo mencioné al principio, eso es lo que hace que tú te metas más en la vida del detective, con esta tensión, esta intriga de saber lo que en verdad había pasado. Y el asesinato de Orient Express también fue llevado al cine y tuvo un grandísimo éxito porque la historia es increíble. Y ahora hablando más a fondo, Agatha Christie comienza en este género ya que su hermana la reta. Y su vida de Agatha Christie fue muy de altas y bajas porque sufrió una gran depresión cuando más bien ella se entera de que su esposo la está engañando. Y ella al principio utiliza a Hércules Poirot. Todos pensamos que es hombre por el nombre y todo. Y también por la descripción, que decía que era un hombre chaparrito, gordito, de bigote, que era su principal cualidad. Pero ya en sus próximas obras, ella comienza a meter mujeres, ya que en esa época no era muy permitido que una mujer estuviera en alguna novela. Por eso ya después de que había terminado toda esa época del machismo, la discriminación y todo, ella fue de las principales que comenzó a meter mujeres en sus obras. Y bueno, de este género, muchos consideran que es una literatura de evasión. Pero en este tipo de novelas, el detective nunca va a fracasar. Siempre se va a obtener un final, pero con preguntas interrogadoras. Perdón, con respuestas interrogadoras. Y tampoco, como lo mencioné, tampoco se habla de crímenes perfectos. Y a Edgar Allan Poe se le debe el primer detective literario, que fue Auguste Dupin, que luego sirvió para crear a Sherlock Holmes, uno de los detectives más famosos a nivel mundial y que tuvo un éxito arrollador desde el principio. Todas las obras que lo incluían a él se vendían